Las 2 de la tarde con 16 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. En la línea saludo con mucho gusto a Carlos Jongitud, líder del Sindicato de Trabajadores para la Educación. Querido Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paco, a ti y a tu auditorio. ¿Cómo estás? Bien, con el gusto de saludarte, Carlos. Pues bueno, aquí con varias cosas. El día de hoy ha sido un día muy importante en donde el presidente de la República firma la iniciativa en donde se modifican varias leyes, incluida la Constitución, para pues dejar sin efecto la reforma educativa. ¿Qué opinión te merece esto, Carlos? Fue algo que él ya había prometido, Paco, en campaña. Es una promesa de campaña. Entonces, pues es importante que cumpla con la ciudadanía que votó por él. Pero hay más aún y hay más detrás de todo esto. Lo importante es que los trabajadores, que en su mayoría los trabajadores que formamos parte del Magisterio Nacional, pues votaron a favor de Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República. Eso quiere decir que él lo nota, lo ve y les está cumpliendo. Eso es importante. Ahora, ¿cuál sería la postura del Sindicato de Trabajadores para la Educación respecto a este llamado que hizo el propio Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, para unirse todo el sector educativo en función de mejorar la educación y las condiciones de los maestros, Carlos? De lo que me estoy enterando y de lo que más o menos he visto y revisado, tenemos que tener claro que hay cosas que son indiscutibles, ¿no? El que se consagre la obligatoriedad a la educación superior, pues es un beneficio para el país, para la nación. Esas son cosas que son indiscutibles. La formación docente es indiscutible, ¿no? La revaloración de los trabajadores para la educación es indiscutible, ¿no? Hay muchas cosas que ni siquiera se tienen que pensar y que toda la población del país estaría de acuerdo en que son muy buenas. Pero hay otras cosas que hay que ir al análisis más de fondo para realmente dar un respaldo con objetividad. Yo veía que hace un par de horas, una hora, la otra organización que comparte con nosotros parte de la responsabilidad de la defensa de los derechos de los trabajadores, pues salía y felicitaba y decía, pero esos son acuerdos populares, otra vez, Paco, o sea, no puedes salir a vitorear algo que no has analizado. No podemos estar siempre bajo estos acuerdos populares porque no le ayudamos al patrón, no le ayudamos al secretario, no le ayudamos al presidente. Tenemos que hacerlo con responsabilidad. Tenemos que convocar a los trabajadores, hacer un análisis y ya vertir en ese momento un punto de vista completo. Hoy te puedo decir que hay cosas muy importantes, pero hay mucho más que hay que ir al fondo de las cosas para realmente convocar al magisterio y convencerlos o tomar en cuenta, ni siquiera convencerlos, porque a lo mejor convencidos puede hacer que simplemente con informarles estén convencidos. Pero hay que ir más a fondo, hay que analizar, Paco. O sea, no le están firmando una carta en blanco al presidente, hay que analizar las cosas. Hay que analizarlas. La otra organización que durante tantos años ha estado ahí, pues también dice, ¿no? Ya estamos a favor, felicidades, yo creo que son demasiado populares esos acuerdos. Yo creo que hay que ir a un análisis con los trabajadores, hay que bajar las cosas para que les sirvamos al patrón, en este caso el secretario de Educación, ¿no? Y al patrón solidario que viene siendo el presidente de la República. Oye, y Carlos, además de todo, también hay que recordar que esa otra organización de la que hablas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues también estuvo de acuerdo con la reforma educativa, o sea, están de acuerdo con todo. Eso es de lo que hablo. Ya me entendiste perfectamente y nos entiende perfectamente el auditorio. No se pueden hacer acuerdos populares. Tenemos que ir con la base, preguntar, decir, opinar, ¿no? Abrir foro. Nosotros, aunque los foros de consulta ciertamente le dan forma al secretario de Educación para decir esto es lo que la base quiere como la carga administrativa, muchos temas que son importantes, pues nosotros también debemos de tener un punto de vista formal, hecho, ejecutado, con democracia, con transparencia, no nada más al arrojo, ¿me explico, Paco? O sea, no nada más al arrojo porque eso no le hace bien, no nos prestigia, no nos distingue, nos hace ver
como borregos y eso no debe de ser, Paco. Oye, por otro lado también me resulta muy importante, Carlos, saber tu postura al respecto de este posible regreso del Bester Gordillo. Esta señora, yo lo digo y lo he dicho sin ningún tipo de reparo, una ratera, a mí me parece, ¿no? Y es mi opinión y no quiero comprometer a nadie, pero a mí me parece uno de los retrocesos más grandes que pueden tener los trabajadores de la educación en este país. Puedes comprometerme con lo que te voy a decir, Paco, no hay que rehuir los temas importantes. Mira, ya lo dijo ella, textualmente, en una de sus 2 participaciones más importantes públicas. Nuevos líderes, lo tiene claro, pero ya también lo dijo el presidente de la República, no va a ser parte. Entonces, no hay que confundirnos en la lectura. Seguramente su agrupación o parte de la agrupación en la que ella integra su ideología, que es Maestros por México, pues tendrán opinión y se les tomará en cuenta porque son parte y hay que convocar a todos, Paco. Hay que convocar a la coordinadora, hay que convocar a Maestros por México, hay que convocar a todos, al Sindicato de Trabajadores para la Educación, al CENTE, a todos hay que convocar, Paco, porque como lo dijo en su convocatoria el presidente de la República, un magisterio unido, y eso es lo que perseguimos. Sin embargo, tú has oído a últimas fechas que el secretario general que quedó con la responsabilidad al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación reiteradamente ha dicho que se va a quedar hasta el 2024. Es correcto, quizás se quede al frente de lo que quede, pero el magisterio mientras se va a renovar y él no va a tener cabida en lo que él promete que se va a quedar hasta el 2024, cuando que el magisterio se va a renovar. Todos nos vamos a unir, según la convocatoria del presidente de la República, es a unir al magisterio, este nuevo ente que va a reconfigurar la educación nacional, Paco. Pues bueno, sí es complicado, por supuesto, muy complicado ese tema. Entonces, ¿y tienes pensado el hacer este llamado, esta convocatoria, a este análisis y también a la unidad para hacer este análisis de las diferentes organizaciones sindicales de maestros? Vamos de momento a llamar a los trabajadores para la educación, que son los adheridos al Sindicato de Trabajadores para la Educación, de momento. Y en estos días estaremos pensando y voy a poner a su consideración de los trabajadores para poder hacer una convocatoria mayor que seguramente los compañeros pues también tomarán en cuenta, ¿no? Los compañeros del CENTE, los compañeros de la coordinadora, todos ojalá y podamos ser un solo ente, ¿no? Hay que aprovechar la convocatoria del presidente de la República, hay que ser un solo ente, Paco, que pueda con mucho más fuerza defender la postura de los trabajadores. Pues Carlos Jongitud, como siempre agradezco mucho que hayas tomado esta llamada en un día importante, por supuesto, para el magisterio, líder del Sindicato de Trabajadores para la Educación. Gracias, Carlos. Días más importantes por venir, Paco. La consolidación de algo mucho más importante está por venir, pero muchas gracias por este espacio, agradezco mucho. Te lo agradezco yo a ti. Gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta pronto. Las 2 de la tarde con 24 minutos, hacemos una pausa, volvemos con más, no se vaya.